campeón? ¿Cuál Tonali? Pues muy contenta porque de nuevo, Mariel, traigo muy buenas noticias. Ah, qué Oye, bien, gracias. es muy A bueno ver, recibir buenas noticias. ¿qué Pues son esas? el día de hoy en nuestro calendario ancestral es el día Atl, es el El día agua. del agua. Ajá. Entonces es muy importante porque podemos nosotros pensar, no nada más pensar, sino hacer algo para conservar el agua, porque el agua Ah, es muy importante y aquí no hemos tenido lluvia. no, y hemos tenido Entonces, incendios por ese mismo tema. exactamente, Sí. entonces es muy importante ponernos a pensar más en el agua, en la conservación del agua cuando tomamos las regaderas, cuando lavamos los dientes, cómo la usamos, cómo la desechamos. ¿Y cómo Ujú. crees que ahora también nuestra veintena se llama Tepehuitl? Y Esa no. esta dura desde el 6 de noviembre hasta el 25, o sea, todavía tenemos tiempo, porque los antepasados y las antepasadas lo que hacían es que aprovechaban esto, porque también ellos necesitaban contactarse con el agua, con Tlaloc y con Ujú. Chalchutlicue, que La de son la falda celeste. O de la de la esmeralda. falda, sí, pero también es la dualidad, ¿verdad? A la El dualidad. agua que viene del cielo y el agua que está en la tierra. Entonces Está en el nosotros cielo. aquí tenemos los Catskills, tenemos los Adirondacks, que debemos de pensar en ellos, honrarlos, agradecerles. Y también tenemos unos ríos maravillosos, principalmente el río Hudson, Ujú. que no es un nombre verdadero, porque ese fue una persona europea que le pusieron su nombre, Entre pero comillas también lo descubrió. lo descubrió. Bueno, porque El nunca lo había primero que lo, visto. el Es que primero que nunca lo lo conocí. había visto él en su Sí, mundo, nunca lo había visto, entonces lo sí, descubrió. yo voy a empezar a descubrir cosas por acá, estoy segura. Exacto. Entonces, pues hay que pensar en todo esto porque siempre se han hecho ofrecimientos, pero ahora, ¿qué ofrecimiento podemos hacer? Pues utilizar bien el agua y pedirle a Tlaloc que llueva porque necesitamos lluvia, pero necesitamos, es como si yo quiero hablar contigo, pues te llamo por teléfono. Ujú. Entonces nada más no estoy pensando, ay, Mariel nunca me ha hablado, no, no, pues entonces volteé, oye, te voy a llamar, ¿no? Entonces Tal cual. hay que llamar la lluvia. Entonces, si decimos no llueve, ¿qué pasa? Hay que pedirle a la lluvia. Ok. ¿Y cómo hacemos Exacto. esto? Bueno, tú te pones en una actitud mental en donde ves la lluvia, lo que tú quieras, ves el agua, abres tu corazón y dices, ay, ven a refrescarme. Te comunicas como si fuera, como estamos hablando tú y yo ahora. Es Ok. una fuerza natural que tenemos adentro también. Toda nuestra circulación es el agua, todo el sudor es el Definitivamente. agua, en los ojos, las lágrimas, o sea, la saliva. Somos agua, no estamos en la naturaleza, somos la Ujú. naturaleza. Estamos Definitivamente. formados de todas las fuerzas naturales. Entonces, así como tú tienes tu circulación, pues quieres que también corra perfectamente bien. La orina, todo eso es agua. Entonces, cuidarnos a nosotros nuestra agua, Es pero súper también. importante porque estamos en de hecho, en estos días está alerta de tiempo de incendios. Seguimos todavía con alerta de incendios. Ujú. Entonces, ese es el fuego. Ujú. Entonces hay que tener cuidado, mucha Ah, cautela con el fuego. Pero las buenas noticias, Mariel, y ok, que ok. que va a afectar también, igual que todo esto que nos afecta a todos, esta información afecta a muchas personas del continente americano. Porque fíjate que el pasado 30 de septiembre, el gobierno de México, todo lo que es el Congreso, pasó una nueva transformación del artículo segundo de nuestra Constitución. Y estuvo basado este cambio en un acuerdo y palabra con los pueblos indígenas y afro-mexicanos de México. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como sabemos, después de la invasión vino la colonia y entonces vino una cultura de despojo y violencia. Se despojó a todas las personas originales de sus tierras y además con mucha violencia, o sea, sin pedir permiso, ¿verdad? Oye, te voy a quitar tu casa, te voy a quitar tu terreno. No, pues no sucedía eso, nada más entraban y lo despojaban. Entonces es muy importante porque como tenemos tantas naciones originales en el continente americano, desde el norte hasta el sur, es muy importante que todas las personas sepamos lo que está sucediendo. Ya desde hace tiempo la ONU también ha estado trabajando sobre esto.
eh, y eso ha ayudado mucho a reconocer a todos los pueblos indígenas. Pero en este momento, con esta transformación, podemos repasar un poquito porque después de que llegó la invasión europea, vino la colonia y empezó una cultura no nada más de despojo y violencia, sino que esa violencia también se convirtió en clasismo, en todo lo que estamos viendo todavía ahora, en realmente hacer sentir que las personas que eran indígenas no valían tanto como las que venían de Europa. Entonces, todo eso sucedió por 300 años en la colonia y estamos despertando de eso, estamos saliendo de eso, estamos recobrando nuestra dignidad. Entonces, en este momento, en este artículo nuevo se menciona que México es un lugar pluricultural y multiétnico, ya de acuerdo a la Constitución, aunque ya lo sabíamos antes, pero es importante que esté por escrito para que se lleven a cabo las leyes. 70 pueblos indígenas junto con el pueblo afro-mexicano. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que muchos de nosotros somos mestizos y tenemos ancestros indígenas, pero no se nos había ocurrido decir, ay, pues yo también soy indígena. Ah, no, porque pensábamos que era mejor decir, yo soy mestizo porque vengo de los europeos y un poquito de aquí, de los de aquí, pero ni siquiera mencionábamos de quién. Tal vez esta cosa de empezar por el principio, ¿qué quiere decir mejor? ¿Por qué tenemos que decir es mejor esto o lo otro? Porque eso, ¿Por qué hay que porque comparar colores, orígenes? Sino, ¿qué quiere decir es? ¿Por qué tenemos que hacer eso? porque nos lavaron el cerebro que así Ya, lo hacían ellos y entonces nosotros perdimos nuestra dignidad ya. y ahora la estamos recuperando. Entonces, en estos momentos nos damos cuenta que hay 70 pueblos de gente que se denomina indígena en México, que tenemos 68 lenguas y 25 millones de personas, de habitantes, se reconocen como indígenas y además 2 millones de personas se reconocen como afromexicanos. Esto es muy importante porque todo esto, Mariel, también afecta a muchos hermanos y hermanas inmigrantes que realmente andan buscando, ¿verdad?, cómo salir de un problema que fue generado por muchísimos años antes de este momento, en donde no se respetaban a las personas de origen indígena. Y entonces empezó la inmigración también. Mucho problema, mucho problema. Es muy importante porque en este momento se hace la diferenciación de por qué se hace esta transformación en la Constitución, porque lo que había antes, las palabras que habían antes en la Constitución, generaban un tipo de personas que eran apoyadas por el gobierno, Ujú. protegidas por el gobierno, pero que realmente eran pues como un tipo de objeto, ¿verdad? No tenían todos los derechos humanos. Entonces, con esta nueva adición, Como si fuera caridad, como si fuera paternalismo, algo así. sí, porque ustedes no pueden, entonces nosotros los estamos protegiendo. Son O los sea, niños. Ya, exactamente, entonces ahí somos menos y por eso nos están protegiendo, porque ni sabemos ni podemos, lo único que hacemos es trabajar, ¿no? ya. Entonces, ahora eso ha cambiado de objeto a un sujeto de derecho público. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ahora sí, cada comunidad que se dice indígena va a tener pleno derecho de ejercer sus, decidir cuáles son sus formas de convivencia interna que no se respetaba antes. Número dos, ¿qué otro derecho? Aplicar sus sistemas propios para solucionar conflictos, porque no es lo mismo cómo se hace ahora en estos momentos, porque se llevan a cabo leyes que vinieron de otros lugares, no de la propia comunidad. También sus derechos de elegir sus propias autoridades y gobierno interno. Eso no quiere decir que se van a separar del gobierno federal, no, sino que van a establecer una relación armónica.
Además, porque el gobierno, si quiere hacer algo con una comunidad indígena, tiene que hacer una consulta, pedir permiso. El gobierno interno de esa comunidad se reúne y entonces da o no da permiso. Aquí en este programa ya hemos también compartido cómo se ha hecho justicia para los pueblos yaquis, por ejemplo, donde se empezó a nuevamente darles una gran cantidad de tierras y además ahorita se está terminando todo el sistema del agua porque les habían quitado sus tierras y su capacidad de tener agua para todo lo que ellos necesitaban. Entonces, ahora estos pueblos tienen el derecho de que les pidan permiso. Sabes Tienen, que estás hablando de buenas noticias en México, pero aquí también en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, siendo que noviembre es el mes de la herencia indígena, nos enteramos de la gran noticia de que la nación Onondaga, que está situada cerca del sur de Syracuse, recibió 405 hectáreas del gobierno del estado, que era obviamente era su propio territorio. Así que en octubre ocurrió esto también. Recientemente le devolvieron un pedacito de lo que era su territorio, pero en realidad es el espacio más grande que han recibido en muchos años. Y esta transferencia es uno de los 18 proyectos de remediación que el Estado de Nueva York y el Departamento del Interior de los Estados Unidos ordenaron a Honeywell. Honeywell era la empresa, la industria que estaba en ese territorio, ajá, que sí, completara debido a la contaminación del agua durante más de 100 años en el arroyo y el lago cercano Onondaga. Y este lago se considera un sitio sagrado para la Confederación Haudenosaunee, que es ajá, sí. el grupo que vive en ese área de Syracuse. Esto es un artículo publicado, de hecho, en la revista de noviembre, la revista La Voz de Noviembre, gracias a Ixmuscane Norma Pereira, que trajo esta información. Y de hecho, me recordaste, porque el miércoles que viene van a presentar una película en la ciudad de Nueva York que se llama The Good Mind, La Buena Mente, justamente sobre la lucha de la nación onondaga para proteger las tierras ancestrales del daño ambiental y la violación de tratados. Y más información lo encuentran en la revista La Voz. Mira. Sí, qué maravilla, qué maravilla. Ay, Tú siempre estás al tanto de todas las noticias y también para aunar a toda esta cantidad de información, estamos observando, estamos viendo una serie que le va a interesar a todo el mundo dentro de el canal de PBS, aquí ¿cómo se traduciría al español? PBS, PBS. sí, Entonces, está dedicado a todas las comunidades indígenas originales del continente americano. del Es continente. del continente americano. Oh, Sí. wow. Está muy bien hecho porque se van a todas partes, así que es una serie que tiene varios capítulos. Nos Oh, va a wow. interesar a todos ver eso, porque lo que tú estás ahí anoche, por ejemplo, vimos Toby y yo, mi esposo y yo, a los Onondaga precisamente, y toda su manera de cómo ellos fueron realmente el origen de toda el sistema democrático aquí en Estados Unidos. Es impresionante, ¿no? Muy Por eso cuando vos interesante. me decís, vinieron con esa idea de mejores y peores, ¿por qué? Acá Ujú. había algo muy importante también. Bueno, Eh, continúa, perdona. y entonces, también algo muy importante es que como nuestros pueblos originarios han mantenido su idioma, y eso pasa también en este país muchísimo, pues muchas veces no se podía ejercer la justicia porque las personas que metían a la cárcel no entendían por qué no entendían porque no hablaban el idioma de los que los estaban metiendo a la cárcel y no tenían el permiso de tener intérpretes y defensores. Entonces, todavía en este momento hay muchísimos, miles de personas que están en la cárcel y que todavía, pero ya van a tener sus intérpretes. Una Entonces, pregunta me están haciendo acá en Facebook Live, radio escucha, dice, ¿qué es lo que podemos cambiar en nuestro tiempo moderno? Uf. todos estos cambios que se han llevado a cabo en México han sido porque la población los ha solicitado, ha protestado, los ha pedido. O sea, no podemos estar sentados esperando que estos cambios sucedan, sino que
nos tenemos que movilizar y entonces ser proactivos. Si queremos y tenemos la necesidad de hacerlo, podemos ir derecho a las comunidades indígenas y podemos ver qué es lo que se necesita y entonces dirigirnos al gobierno y hacer la solicitud masiva de todos estos cambios que se necesitan. Todos tenemos la posibilidad. Nadie es impotente ante todo lo que está sucediendo en este momento. Más que nada, si no nos gusta lo que está sucediendo, pues vamos a cambiarlo, pero primero dentro de nosotros, no nada más lo externo, sino Ya, ¿por qué también, no podemos regresar al pasado? exacto. Y la violencia no va a funcionar trayendo mayor violencia. La violencia va a ser transformada a través del amor y de la armonía. Entonces, es muy importante ver cómo esto está sucediendo en muchas partes del mundo que han sido invadidos, por ejemplo, en el Tíbet, con los chinos, que los invadieron los chinos. Y la filosofía de las personas del Tíbet es la armonía, el amor y el perdón. ¿Y qué están ellos implementando? Eso precisamente hacia sus invasores. Entonces parece que, ay, no, pero ¿cómo crees que voy a mandarle amor a fulano? No, pues ¿por qué no? ¿Qué te lo impide? Tu juicio nada más. Estamos en un mundo donde hacemos muchos juicios. No, Ya. este es malo, yo soy buena y el otro está Claro, peor. obviamente que uno es bueno. Sí, entonces, y el otro está peor y yo estoy mucho mejor. O Ajá. sea, tú dices, ¿quién nos decía que somos mejores? Pues nosotros mismos, ¿no? Ujú. Entonces, con los juicios podemos empezar a trabajar con esos juicios y llegar a la conclusión que llegaban nuestros antepasados de muchas partes del mundo, Mariel. Acabo de mencionar a los tibetanos, así podríamos decir los indígenas de aquí, de todo el área norte de Estados Unidos y del centro y del sur de Estados Unidos, así como de México, de Sudamérica, de Centroamérica. Todos tenemos esa capacidad de volver a las tradiciones antiguas que eran pacificadoras. Pacificadoras quiere decir que ponemos la paz en vez de la guerra. Que podemos, aquí por ejemplo mencionamos que cada comunidad va a implementar cómo hacer para que se terminen sus conflictos en su comunidad. Y aquí tenemos que comenzar con eso en nuestra propia casa. ¿Cómo Ujú. podemos nosotros solucionar conflictos en mi casa, en mi corazón y luego con la comunidad externa, con los vecinos? Ay, no, ya el vecino me puso esto, me puso, bueno, con el vecino. Y si hacemos eso, eso se va transformando en una paz de todo el área donde nosotros existimos, vivimos y tenemos nuestros pensamientos. Hudson Valley Patriots for Immigration Reform dice gracias a las dos y gracias por todo lo que comparten de nuestras gentes. Ah, qué bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que escuchan y estamos atentos para ir a ver esa película también. Ah, ¿tú la tienes la información? ¿Dónde va a estar la Va a ser película? en la ciudad de Nueva York, está en la página web Ah, y también lo puse en Facebook. Se muy llama bien. um, The Good Mind, la buena mente. Y es más que nada están tratando, porque ahora que recibieron la tierra necesitan recursos y tienen un camión de bomberos, necesitan, ellos son los que guardan contra los incendios también en ese área. Pues entonces sigamos con las buenas noticias que podemos generar cada una de nosotras, cada uno de nosotros. No estemos esperando que nos lleguen las buenas noticias. Generemos buenas noticias cada uno de nosotros. Muchas gracias. Lazo Kamati, Lazo Kamati. Claso Camati, Anita, muchísimas gracias. Como siempre, amigues, se nos terminó la voz con Mariel Fiori el día de hoy en la conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística y sonido Angélica Medal.